Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, un saludo muy especial a todos nuestros escuchas de Hablantes. Con ustedes, Liliana Andrea Barrios, docente de la UNAD y comunicadora social. En esta ocasión traemos un tema muy importante en el fortalecimiento de las competencias comunicativas y es cómo escribir un texto expositivo efectivo, entendiendo que su propósito, además de transmitir información y proporcionar datos, agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Los textos expositivos pueden ser divulgativos y especializados, pero les pregunto, ¿conocen ustedes esta clasificación y su estructura? Pues vamos a ilustrarnos con nuestro invitado. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Damos la bienvenida a Carlos Hernando Rodríguez León, investigador principal del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, con estudios de doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable. Tiene amplia experiencia en la escritura académica y científica y alrededor de 50 publicaciones a nivel nacional e internacional. Hola Lilian, y un cordial saludo para toda la comunidad unadista participante en este espacio importante de podcast Hablantes. Carlos Hernando, desde su amplia experiencia en la escritura, ha realizado varios textos expositivos que buscan difundir conocimientos específicamente desde su campo de acción socioambiental para un público especializado y en ocasiones sin conocimientos previos. ¿Qué se debe tener en cuenta según ese receptor? Siempre lo primero que tenemos en cuenta creo que eso nos pasa a todos los investigadores que trabajamos en la generación de información científica, es que en primer lugar debemos contar con información, y es una información que debe ser veraz, que debe ser contrastable con otras investigaciones, con otras informaciones que se han generado en otros espacios, pero además de eso viene el reto más importante y es saberlas transmitir. Entonces, los dos aspectos importantes es tener la información que sea veraz y segundo, saber a qué público nos vamos a dirigir. Es muy diferente en un contexto de una conferencia con científicos y académicos a otro muy diferente cuando nos enfrentamos en una reunión de campesinos que necesitamos transmitir unas ideas. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder discernir en esos espacios el lenguaje que utilizamos y también los alcances y la forma como nos expresamos. Así es, los textos expositivos están presentes en todas las ciencias, tanto en las físicas, sociales, así como en las naturales, ya que se enfatizan en proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Entonces, Carlos Hernando, ¿cuáles son esas características principales de los textos expositivos y desde su campo de acción, cómo las aplica? Cuando vamos a elaborar un texto expositivo, el primer reto que abordamos es la idea. ¿Cuál es la idea que queremos informar? O sea, de lo que queremos informar. Una vez clarificamos esa idea, que muchas veces es un proceso de colocar en borrador, después volver a colocar, comienza uno a elaborar la estructura del documento y vuelve a cambiar la idea o la va afinando más bien. Casi que uno coloca una primera idea en borrador y después ya al final es que clarifica la idea concreta. Entre más concreta, mejor. En segundo lugar, es comenzar a estructurar la información. Hay una información que es primaria, que es la que generamos con nuestras propias investigaciones, y una información secundaria, que es la que obtenemos a partir de la revisión de trabajos que han sido efectuados o de otras experiencias que se hayan desarrollado.
Un aspecto muy importante de esa información es que debemos comenzar a contrastarla con otras fuentes de información de otros textos expositivos de esa misma idea. Entonces damos una información amplia a los que nos están escuchando en nuestros auditorios con respecto a lo que la información generada en este texto con la información que ha sido provista y otros puntos de vista. La idea es lograr informar, exponer de una manera clara y objetiva la idea que estamos expresando. Y posteriormente se plantean unas conclusiones donde no podemos incluir lo que pensamos, lo que queremos o aspectos subjetivos, sino que corresponden a el contenido real, ¿sí?, de lo que se ha expuesto. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Continuamos en Hablantes y estamos conversando de cómo escribir un texto expositivo para que sea efectivo. Y es importante reconocer que este género textual tiene bastantes retos, como ya lo mencionaba Carlos Hernando, pero también desafíos. En este sentido, ¿cuál es ese principal desafío que usted ha afrontado de manera personal en sus textos expositivos? El principal desafío que desde el punto de vista personal he tenido durante los cerca de más de 3 décadas de elaboración, de participación en la elaboración de textos expositivos es el uso adecuado del lenguaje y la objetividad necesaria que se debe tener para expresar las ideas de una manera concreta y con una información de referencia. Creo que ese es el principal aspecto que se recomienda cuando uno tiene la oportunidad de compartir, sobre todo con estudiantes, y es de practicar la escritura. O sea, que los ejercicios que constantemente uno debe ir evolucionando es comenzar a ejercitarse en la escritura. Una vez comienza uno a adquirir algunas habilidades, es identificar las normas que hay para la escritura científica. Por ejemplo, en el caso de revistas especializadas existen unas normas, y esas normas que por lo general tienen que ver también con la forma de redactar. Muchas veces se le van a uno algunas apreciaciones subjetivas que no ha lugar dentro de este tipo de textos. Y en tercer lugar, ya cuando se ha evolucionado un poco más, es aprender a escribir. O sea, aprender a escribir cuando son textos que van a ser traducidos, por ejemplo, al inglés. Entonces tiene una forma ya de redacción que son de frases cortas, muy concretas, hiladas entre párrafos y que necesitan una capacidad de concreción importante. O sea, ahí no hay lugar para escribir más allá de lo que hay, de las palabras que comienzan a soplar dentro de un texto. Entonces creo yo que la recomendación más importante que se puede hacer, o la sugerencia que se puede hacer a los estudiantes de información, es practicar la escritura. Cualquiera que sea su forma de escritos, es participar en la escritura, ejercitarla y poder practicarla en cada uno de los ejercicios que se van desarrollando durante las actividades académicas. Eso con los años, eso no es algo que se adquiere, digámoslo así, en tiempo corto. Como les decía, llevo cerca de 3 décadas y aún tengo dificultades en algunos momentos para poder escribir, sobre todo en artículos académicos para publicaciones internacionales. Pero el otro aspecto muy importante, y que es algo que también requiere una capacidad, adquirir esas capacidades, es saber desarrollar textos expositivos orales, sobre todo cuando son con comunidades campesinas o con comunidad pública en general que no tiene un conocimiento previo, que es otro tipo de habilidad muy diferente, pero que también como profesionales debemos adquirir. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Muy bien, hemos llegado al final de este podcast sobre el texto expositivo
en este importante espacio del curso Competencias Comunicativas Hablantes. Gracias, Carlos Hernando, por sus valiosos aportes. Bueno, ha sido un gusto y agradecemos mucho, no solamente como persona, sino también desde el Instituto Sinchi, habernos invitado para conversar en este espacio. Hablantes, una iniciativa de la red de docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas.